Tu rincón sonoro sobre servicios sociales, dirigido por Iker Usón. Voy a empezar por cómo llegas tú a lo social, porque sé que eres educador social. Entonces la pregunta iría así. ¿Por qué estudiaste educación social? ¿Por qué estudié educación social? Porque era accesible, lo primero que accesible digo en cuanto a nota de corte en aquel momento. Uh-huh. Luego porque había una motivación de fondo y una, no sé si llamarlo, no sé cómo se le llama esto, sí, como vocación. Sí. ¿Sentías que estabas como llamado a alguna cosa en lo social? Tampoco. Yo creo que me di cuenta de eso después. O sea, yo creo que después de una vez que estaba en la carrera y sobre todo con las prácticas y así, uh-huh. Yo creo que fue ahí donde dije, bueno, joder, pues creo que... Esto es lo bueno, mío. Sí, que es o lo puedo mío. aportar. Bueno, o por lo menos que no la lío tanto, ¿no? Vale. Justo antes de esto empecé a hacer, antes de educación social, hice una intentona de grado de mecánica industrial, que no tiene nada que ver, un poco desde la orientación que me dieron en la familia, y bueno, mi padre, que era un currela de fábrica aquí de Tolosa, y siempre me decía, bueno, le daba mucho valor a eso, ¿no? Y trabajar. A trabajar. Y trabajo manual, ¿no? En la empresa. Poco tema de letras y bueno, tenía las manos muy curtidas y un poco por buscar el reconocimiento un poco de mi aitá y un poco... Suele pasar. Sí, pues me metí en esos berenjenales y fue un fracaso total. Era un auténtico manazas y peligro andante, casi una pieza excéntrica de estas en un torno, casi me revienta la cabeza. Y el propio profesor me dijo, bueno, pues igual no hace falta que... Cuando le dije, es que tengo miedo, no sé si voy a seguir viniendo, y bueno, en vez de animarme me animó a que no siguiera. La póliza ¿no? de seguros lo va a agradecer eso. Y tal. Y me dijo como, pues no, igual no, esto no es lo tuyo, ¿no? Y luego de ahí, pues esa experiencia que fue fue un fracaso, pero bueno, aprendí a saber qué es lo que no tenía que hacer y dónde no me tenía que meter. Pues empecé a trabajar y estuve en el mundo de la industria. Currando, y estuve ahí unos cuantos años y así, y ahí, pues bueno, aprendí muchísimas cosas, pues lo que ahora les decimos a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. A los chavales que están empezando a trabajar y así, que todo trabajo y toda experiencia laboral pues trae consigo un aprendizaje más allá de lo que es el llevarse el dinerito a principios de mes, ¿no? Y te conoces a ti mismo, límites, superaba la frustración, bueno, 1000 historias que me sirvieron de mucho y también aprendí a que, pues qué duro es esta vida, ¿no? De levantarse a las 4:30, me acuerdo de un horario que tenía de 5 a 2, que era como, a las 4:30 con 19 años o lo que sea, levantándome y dije, hostia, si toda la vida, igual... Tengo que hacer otra cosa. Igual tengo que hacer otra cosa. Y siempre me había motivado estudiar algo que estuviera relacionado con las letras. De chiqui quería ser periodista, bueno, estas pajas mentales que tienes, pero bueno. Periodista, historiador, bueno, pero luego que no terminaba de cuajar, o bien porque me faltaba compromiso o falta de disciplina en el estudio, pero sí es verdad que en otras áreas sí tenía cierta disciplina y era bastante responsable y así... Bueno, en algunas cosas sí, en otras era un desastre total. Yeah. Y con el impulso o el trampolín que supuso un poco el curro ahí en la fábrica y esa motivación de decir, hostia, qué duro es esto, igual te vendría bien estudiar, pues fue cuando me apunté a la universidad, pero hice el examen de acceso y fui acojonadito y me preparé, pillé vacaciones en la empresa, un mes, y en ese mes me preparé. Y me acuerdo que iba a Aramburu, aquí a la Liburutegui de Tolosa, claro. Y me sentía hiper extraño, era como, joder, yo no sé, o sea, me sentía impostor, totalmente impostor. ¿Qué pinto yo aquí, no? ¿Qué pinto aquí? Yo pensaba que la gente me estaba todo el rato pensando, ¿y este marciano qué cojones hace en una biblioteca si no es su entorno natural, ¿no? Si no es su hábitat, ¿no? Y iba muy acomplejado a la Liburutegui, me ponía a leer, antes de sentarme a estudiar, disimulaba y me ponía a leer revistas de estas, porque de lo que sea, ¿no? O cualquier libro, rollo un poco jugando al despiste, porque no me veía sentándome en una mesa de la Liburutegui, que no lo había hecho nunca, a sacar mis apuntes y a ponerme a estudiar, ¿no? Entonces fue como un proceso de creérmelo y de decir, puedes estudiar y es parte de tu identidad. Y fue ahí cuando... Pues ya está, llegaste a educación social. Y llegué a educación social.
Y las prácticas comentas que fueron todavía otro salto más cualitativo. Sí. Porque por impacto, porque salieron muy bien, por... Bueno, lo primero que pensé, hubo algunas prácticas que, por ejemplo, en Barcelona, cuando tuve una beca, que fui para ahí al último año, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de relacionarme y de trabajar con personas que tenían, pues bueno, muchas dificultades, salud mental, económicas, sociales, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, más allá de que estaba un poco asustado y que decía, joder, a ver si la voy a liar, a ver si voy a hacer más daño que ayudar, o a ver si no voy a saber cómo acercarme a ellos o cómo... Y voy a, yo qué sé, pues no sé qué expectativas, qué esperan de mí, ¿no? Y lo que sí veía, pues bueno, que lo que ellos me iban devolviendo, pues era por lo menos que no generaba más daño, que no la liaba así, que era bueno, y que les apetecía estar conmigo. Entonces, eso, pues de alguna manera me tranquilizaba y decía, joder, pues esto no es como esa pieza, ¿no?, de excéntrica que comentaba antes, que la pongo a no sé cuántas revoluciones y me revienta la cabeza o mato a alguien, ¿no? Pues parece que no la lío tanto. Eso es. Y que me siento bien con lo que hago, ¿no? Sí, eso yo creo que de alguna manera siempre me ha acompañado un poco el rol de cuidador en los sitios donde he andado, con los amigos con los que he estado, toda la vida, con la gente con la que me relaciono, sobre todo en la adolescencia y en la pubertad y así, pues bueno, pues una forma de decir, ¿no? Bueno, eran chavales y chavalas, colegas, pues que muy de barrio, muy, pues bueno, muy con sus historias, ¿no? Como... Y tú notabas que hacías ya un poco de amigo cuidador o de amigo preocupado de lo que les ocurría, ¿no? Con eso conectas. No me movía mal ahí y sí, a veces me ponía ese traje, el traje de cuidador, y veía que lo que tenía como mi sitio, era un poco raro. Siempre me decían, ojo, qué raro eres, la hostia, ¿no? Andaba con... No sé explicarlo muy así, pero me aceptaban. Cuando me ponía ese traje me aceptaba. Pues te pongo un ejemplo. Pues yo no he sido un santo, pero el tema de fumar o lo que sea, pues nunca he fumado, no sé qué, pero siempre he andado con gente, pues que bueno, pues lo que sea, ¿no? Pues que estaba en ese campo. Estaba en ese campo, eso es. Y entonces tú ahí llamabas la atención. Llamaba la atención y veía que además, pues bueno, que me sentía seguro. No pasaba nada por ser un poco diferente en ese sentido y me aceptaban y ahí pues esos códigos, ese background, ese tema de la lealtad, del compañerismo, del colegueo, pues esa mochilita me ayudó luego en las prácticas para poder sortear y bailar un poco, pues cuando estaba delante una persona con psicosis y con no sé qué, con problemas de adicción y para viva pan, pues bueno, pues era bueno, pues no he bailado en esto, pero la música me suena. Sí. Entonces, bueno, te sale un poco lo que tienes que hacer. Sí, tenía un poco de intuición. ¿Las prácticas, cuánto tiempo duraron? ¿Las prácticas de estas cortas, 6 meses, en un año entero? Un año entero. Un año entero. Y en Barcelona, entiendo. Sí, las últimas sí. Sí. Qué bueno. Y luego vienes. Vuelves ahí para ya aquí. Termino, no decides quedarte, no te sale curro, sino que te vuelves para aquí y a buscar trabajo. O cómo lo planteas, ¿no? Porque suele ser todo un momento de crisis. En todo, echaste en el Mercadona, en el Día, repartidor, porque sí teníamos idea de quedarnos por ahí. Decir, bueno, pues igual probamos. Tenía también unos colegas músicos que vivían allí y que les iba bastante bien. Y decía, pues solo no voy a estar, tengo colegas, venga, va. Además era así, gaste, me quedo por acá. Pero no salió. Y aquí, a la mínima que he hecho el currículum, pues ya me pillaron y ya empecé. ¿Y dónde empezaste? En verano. Pues empecé en un centro, bueno, era una residencia de urgencia para menores de edad, muy chiquis, el Oistarain. Vale, o sea, una acogida de urgencia para la gente que no controla estos temas sería cuando, en este caso, Diputación decide que algún niño tiene que salir, solo que estamos hablando de chavales pequeños. Muy chiquis, muy chicos. De 0 a 12. Vale, o sea, incluso bebés, y es una acogida de urgencia porque ahí sales por ejemplo, del hospital o de una familia y llegan allá, con lo cual te encontrabas de aquellos perfiles de exclusión a bebés. Digo, el impacto tiene que ser, ¿no? Siendo joven, además, a mí, por ejemplo, el tema de los bebés siempre me ha parecido, incluso cuando eran mis 2 hijos, te sientes como manazas, ¿no? Y yo que soy especialmente manazas, pues no me dejaban los bebés y hacían muy bien en no dejarme los bebés. Me dejaban los de 11 y 12 años, que eran un poco más liantes y así, que tenían mucho más nervio y menos asistencial y más educativo y así. Y empecé ahí me quedé, o sea, con los bebés. ¿Estuviste tiempo allí? Pues tuve 2 veranos
Estuve ahí 2 veranitos y de ahí ya luego tuve una oportunidad de entrar en el área de inclusión. Ajá. Y bueno, antes de inclusión seguí algún otro currillo con menores de edad en protección, pero con adolescentes. Y luego esa empresa desapareció. Y antes de desaparecer, pues hice un movimiento y fui a inclusión. Estuve ahí en inclusión. Estuviste ahí un tiempito. Estuve ahí unos añitos, sí. Y luego ya has saltado al campo en el que nos hemos conocido. Yo por lo menos te he conocido en los ámbitos, parte de desprotección, pero trabajando mucho ya con chavales en emancipación, ¿no? Y ahí es donde has dedicado más tiempo, podríamos decir, de tu vida profesional, ¿o no? Estoy confundido. Sí, pero hubo una parte que fue clave para mí, que fue el centro de urgencia UBA, que fue de ahí de inclusión. Luego pasé a la empresa donde trabajo ahora, en Zabalduz, la cooperativa. Y ahí en el centro UBA, pues... ¿Qué es el centro UBA o qué es un centro de urgencia? Para alguien que afortunadamente comete el error de escuchar este podcast para aprender algo, ¿qué le contaríamos? Porque urgencia, la gente lo puede relacionar enseguida con un hospital y no es eso, pero sí es una acogida inmediata. ¿Qué puede estar pasando ahora a las 6 de la tarde? ¿Qué podría pasar en un centro? Como de urgencia. Pues UBA, bueno, cualquier centro de urgencia. Cualquier centro, sí, eso es. Pues puede pasar de todo. El único como denominador común de todas las cosas que pueden pasar es que son menores de edad. Las personas que se atienden son menores de edad, pero pueden ser bebés, hermanos, extranjeros, autóctonos, chicos, chicas con problemas de conducta, sin problemas de conducta, con familias que están en la negativa de colaborar y que, pues evidentemente, y que sienten que les roban a su hijo, ¿no? Que se lo quitan. Claro, eso es. Luego familias también que colaboran, estancias temporales vinculadas a una valoración de algunas Estamos funciones. hablando de desprotección infantil, de que Diputación ha considerado que esa familia, ese padre, esa madre, quien esté, lo podría estar haciendo mejor, vamos a decirlo, y seguramente si está por Diputaciones que hay bastante para mejorar y ha decidido que ya tiene que estar fuera de la familia, que es una medida drástica. Yo querría como subrayarlo porque creo que, bueno, en el caso del trabajo social por lo menos vamos de quitaniños por la vida. No sé si eso te habrá pasado y alguien te lo va echando en cara. Y yo suelo intentar insistir en que es una de las medidas excepcionales que se toman intentando cualquier otra fórmula o a veces, ¿no? Digo, porque puede parecer como que lo hacemos desde servicios sociales como de manera muy sencilla. Dirán, fíjate, si está tiene un centro donde van a llevando allí y es como, no digo la última medida, pero es una medida verdaderamente excepcional, que es sacar al menor, al niño, a la niña de su familia, ¿no? Sí, algunas veces es pensando en el retorno a la familia, pues un momento de crisis en una familia que dices, puede ser por tema de incapacidad a la hora de poner límites de unos padres, puede ser también pues porque las necesidades básicas no están cubiertas y por algo puramente económico o lo que sea, ¿no? De que en estos momentos pues la familia está teniendo un bache en ese sentido y que no tienen cómo estar, no tienen cuidar. Vivienda, no tienen lo que se dice pues para comer y dicen, bueno, pues mis hijos los podéis tener aquí hasta que yo le dé un poco la vuelta a la situación. Sí, venga, pues también hay situaciones de esas, ¿eh? Ahí hasta también ha pasado muchas veces, pues mujeres víctimas de violencia machista y que además, pues evidentemente conlleva que el marido va a la cárcel o lo que sea, la mujer se queda sola, no tiene cómo atender, además está en un momento de crisis personal brutal, no se puede, necesita priorizar el que le cuiden a ella y no está como para cuidar a un bebé. O sea, que todo eso veías que en donde tú trabajabas llegaban esos perfiles tan diferentes. Es que lo guay de UBA es que era la mejor escuela. Ha sido una escuela, de hecho ha sido el sitio donde más he aprendido, ha sido ahí, porque si estabas un poco abierto a aprender y con mucho sentido de la humildad, de decir, no controlo y tengo que estar preparado para cualquier cosa, porque podía pasar que, lo que decías, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahora en UBA? En UBA ahora pueden entrar, pues imagínate, 4 hermanos, siendo dos bebés, y que el equipo sea el que es, porque igual no estaba eso planificado. Puede pasar eso a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, o a las 8 de la mañana, ¿no? Puede pasar que vengan también pues menores extranjeros no acompañados, que también tenemos ahí el programa de urgencia para menas, y pueden venir 6 de golpe, unos que dicen que son mayores de edad, que dicen que son menores pero son mayores de edad,
o niños de verdad, extranjeros. La vida tal cual, solo que esa vida tal cual que a veces no conocemos, sí. Pero que allí se ve, ¿no? Que dices, wow, todo lo que puede pasar en un día por aquí. Y ves gente, sobre todo, cómo gestiona el miedo, ¿no? Ves, es un sitio que hay ves de todo, ves... yo me acuerdo normalmente de lo bueno, no tengo esa tendencia, ¿no? En este podcast queremos sacar lo bueno, así que porque lo malo ya lo suelen sacar otros, nosotros vamos a coger lo bueno. Me vienen a la cabeza, pues muchas, sobre todo muchos niños y niñas que no estaban acostumbrados, en algunos casos, ¿no? A que se les cuide en condiciones, o que alguien espere algo de ellos, y que te reciben, pues, al principio con miedo, pero luego se van abriendo y luego se hacen unos vínculos muy, muy potentes. Esa gestión del primer momento y luego con los años, cuando les ves por la calle así, te dicen, joder, fuiste... Porque claro, el momento que salgo de mi familia, que es el momento hipertraumático en muchos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí, vosotros fuisteis las primeras caras que me dieron cariño, afecto, cierta incondicionalidad. Y claro, tú cuando te dicen eso ya al tiempo, ¿no? Es como que gestionar eso a veces no lo sabes, ¿no? Porque igual a veces me pasa que no me acuerdo, es la verdad, a veces no me acuerdo ni del nombre, me acuerdo de su cara, me acuerdo de las experiencias que he tenido con esa persona, pero es que igual al año pasa muchísima gente por UVA. Entonces igual no te acuerdas y dices, joder, hostia, tan importante. Qué bonita medalla, ¿no? Que te digan eso. Joder. De vez en cuando viene, porque casi, muchas veces son palos, ¿no? Entonces, alguna de estas, pues eso es una satisfacción que sobre todo en UVA se tenía, porque notabas que sí, que te... Que ayudabas, que tu trabajo tenía sentido. Sí. Y otras veces no, ¿eh? Había gente que era como, joder, cabrones, yo quiero ir donde... Y no me dejáis, padres, ¿no? Y no me dejáis, y no estoy aquí y no te reconocen y no les puedes tocar porque lo sienten mal. O sea, digo, un abrazo, un tocarle el hombro a alguien. Pues era un gesto de cierta, ¿no? Sí, de cierta complicidad o de cierto afecto. Lo vivían a veces muy mal porque era, joder, mis padres no son capaces de hacer esto, ¿quién eres tú para hacerlo? Me duele esto que estás haciendo conmigo, este cariño que me estás dando, me duele. A veces siendo adolescentes lo hacían de manera consciente, y siendo muy niños no lo saben expresar, pero veías que el rechazo, ¿no? Entonces, de todo. Ya. De allí, ¿cuánto tiempo estamos hablando que estás allá? Porque ya 5 años así. 5 años, pero bueno, muy 4 años así. Muy intensos. Muy intensos. Y ahí surge la posibilidad de dar el salto a otra cosa. ¿Lo buscas tú? Sí, es verdad que yo, sobre todo, porque dentro de UVA había como varios programas, ¿no? Había programa de autóctonos, programa cero, ¿vale? Y luego está el programa de MENAS, y luego también había medidas judiciales, había muchas cosas. Y yo sobre todo trabajaba con adolescentes cerca de los 17, cerca de la mayoría de edad. Y hubo durante el último año y pico así, como que por casualidad o lo que sea, me llegaban muchos casos, o era tutor de gente que luego cumplía la mayoría de edad, y muchos de ellos, y digo ellos porque la mayoría eran chicos, pero también alguna chica, daban el salto a la mayoría de edad, pero a veces, pues bueno, con muchos problemas, muchas dificultades, y no con todos los recursos a veces que necesitaban, ¿no? Casi siempre estaba relacionado a los derechos, ¿no? A que no tenían permiso de residencia o lo que sea, ¿no? También muchos de ellos autóctonos que tenían muchos problemas de conducta, salud mental o lo que sea, y volvían a casa de los padres o querían volver, retorno a la familia, y tú sabías que, bueno, pues que eso, tú sabías o intuías que eso no iba a ir bien. No iba a pasar. No iba a funcionar, ¿no? Entonces luego, pues bueno, hacías un pequeño seguimiento, luego fuera, y de ahí, de todo ese... Pues esas experiencias. Sí, ¿no? esas experiencias, me animaban, bueno, más que me animaban, es como que hubo una oportunidad en un momento dado de dar el salto, o cambiar, ¿no? Y pasar a... Sí, o sea, como venga, cambiar y venga, vamos a hacer otra cosilla, un programa de transición a la vida adulta, ¿vale? Y dentro de lo que es el equipo de UVA, pues me propusieron, más que una iniciativa mía, fue algo que me propusieron desde la dirección, llevar a cabo un poco... El diseño y la puesta en marcha de ese programa. La puesta en marcha y ahí empezamos. Vale. ¿Este programa es? Gasteón.
Gasteón, que para la gente que no entiende usted era gaste joven, on, puede ser, el on entiendo que jugáis, no sé si con el inglés o con estar bien, nunca te lo había preguntado, no sé si es gasteón de estar bien joven o es on de activo en inglés, que a veces estas cosas que hacemos con el euskera y el inglés. El nombre no lo pusimos nosotros. Ah, no, venía, no, ¿quién lo puso? Lo puso... Yo creo que vino de la propia Diputación. Ah, la propia Diputación, sí, bueno, pues entonces traeremos a la Diputación. Sí, yo lo he entendido siempre como on de estar bien. Vale. O bueno, pero también jugar, yo entiendo también como a con veces el anglicismo de on, de power o de estar activo. ¿Y este programa de qué va? O sea, de transición a la vida adulta, vida autónoma, independiente y bueno, de emancipación. Estaríamos hablando, porque transición a la vida adulta, no sé, habrá gente que estará diciendo, mi hijo con 35 está en transición a la vida adulta, ¿no? Pero estaríamos hablando de aquellos chavales que están en el sistema de protección de la administración, llega un momento en que te estás acercando a los 18 y en otras comunidades autónomas, si no recuerdo mal, ahí se acaba y tú te buscas la vida, sea con una mano delante y otra detrás. Aquí ya había diferentes programas y estaba sobre todo en alguna situación de riesgo de exclusión o exclusión, pero empezáis a pensar que en vez de hacerlo, o sea, en vez de promover esas posibilidades cerquita a los 18, bajar unos años antes y promover esa transición antes, ¿no? Casi desde los 16, empezar a ofrecer esas posibilidades. Eso es. Porque lo demás, ¿qué ocurría? Cuando los chavales se acercan a los 18, claro, los que estamos en nuestra familia no nos damos cuenta. Ya. Pero, ¿qué ocurría? ¿Qué les pasa, no? Bueno, pues que el sistema de protección, como bien dice, la finalidad es proteger y que tengan una buena calidad de vida, bueno, unas condiciones favorables para el desarrollo y de alguna manera sustituye de la mejor manera posible, con la mejor intención, pues a la familia, ¿no? Entonces, lo que dices tú, ¿qué pasa en nuestras familias, ¿no? Pues hay gente a los 29, yo a los 24, otro, que siga en su casa. Vale, pero en el sistema de protección hay una fecha límite que es los 18 años, ¿vale? Y es la edad legal, donde a partir de ahí la administración, la que sea, en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues deja de tener la tutela y la guarda, ¿vale? de la persona menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que pasaba que muchas veces cuando estaban cerca de los 18 o cuando ya habían cumplido la mayoría de edad, pues bueno, algunas de las competencias o un poco el desenvolverse luego en la mayoría de edad desde esas competencias, ¿no? Que van más allá de lo instrumental. No me quiero poner pedante, pero sí, o sea, que van más allá de poner la lavadora, de saber... Y las habilidades básicas un poquito en tu día a día. Esas habilidades más o menos se trabajan y ya está. Pero sí había un elemento que sí veíamos que era el tema de la consciencia y la madurez, y el fortalecimiento personal. Y ahí sí es verdad que cuando tú estás de alguna manera atendido y protegido, con muchas garantías hasta la mayoría de edad, pues cuando a los 18 te dicen, venga, ahora sal a bailar tú solo, pues te tropiezas, muchos miedos, en vez de retos, pues eran dificultades. Te empiezas igual a comportar peor, ¿no? Eso es. Si este chico no funcionaba muy bien, ¿no? Y ahora mira las que lía, ¿no? Claro. Entonces, con mucha estructura, con mucha atención, con mucho afecto, con mucho cariño, con poca soledad, pues la gente funciona muy bien. Hasta yo funciono bien. Claro, pero cuando conectas con la soledad, cuando conectas con lo que es la vida adulta, con el que tú te tienes que buscar la vida ahí fuera, en la comunidad, buscar su sitio, ser un miembro activo de la sociedad o no, ser para bien o para mal, sea lo que sea la parte que te toque ocupar en la sociedad, siempre exige un reto. Hombre, exige. Y con 18 que estamos hablando, que los 18 de hace 30 o 50 años creo que son muy diferentes de los tiempos que estamos hablando ahora. Exige valentía, exige haber bailado un poco en esas, ¿no? Haber tenido ciertas experiencias que te hagan madurar. Y bueno, pues lo que veíamos ahí era pues que este programa Gasteón podía... Bueno, primero lo que se vio es que igual anticipar a los 16, 17 años pues esas pequeñas experiencias y esos retos, ¿no? Que son más de la vida adulta. Empezar a soltar un poquito antes, ¿no? Eso es, tener algunos márgenes. Era de alguna manera mezclar el permitir el error más incondicionalidad. Es el paraguas de lo que ofrece el sistema de protección. Entonces, ese equilibrio o esa suma, pues les permitía de alguna manera pues, tener algunas crisis que solo las puedes tener cuando tienes margen. Pongo un ejemplo, si te están levantando a la mañana constantemente tus aitas, pues nunca sabrás si eres puntual o no, porque sabes que alguien te levanta. Alguien te levanta, esperas algo de alguien, ¿no? Que está ahí.
a las mañanas, pero si no hay nadie a la mañana y tienes la posibilidad de ir o no ir, igual no vas. Pues igual no vas. Y empezamos a trabajar con lo que sería un escenario real, que sería lo que ocurriría más allá de los 18. Con red. Pero con red. Vale, eso vale. es, con red. Y eso ha ido, entiendo que no ha sido con muchos casos, ha sido con una serie de viviendas y habéis empezado que eso, bueno, pues confirmar un poco la hipótesis, ¿sí? Hasta donde se puede contar en los años que lleva. Que eso está funcionando. Sí. Todavía no tenemos suficientes datos como hablar de un programa basado en la evidencia, ni pero tus sensaciones son, y las del equipo, es que eso está funcionando. Y más que sensaciones son los datos que tenemos, con la muestra que tenemos. Los chavales que salen y que ya están haciendo su vida. Vale. Pero ahí, yo donde te he conocido, no estabas ya tanto en un perfil educador, estabas ya dirigiendo, coordinando ese programa, con lo cual empezaste a asumir responsabilidades. ¿Eso cómo lo has llevado? Digo, porque en nuestro campo a veces pasa mucho esto de que queremos siempre estar en la trinchera, cerca de la gente, tal, y parece como que luego cuesta asumir responsabilidades, pero en tu caso, siendo joven, pues ya las asumiste. Esto no sé si te sobrevino, te salió a ti, venía de un liderazgo ya de chaval también que te salía. Es que no sé. O sea, no sabes. Sí es verdad que muchas veces me han elegido. O sea, en la fábrica esta, cuando te comentaba antes que estuve ahí unos añitos en la fábrica, pues sí tuve también esa sensación, ¿no? Bueno, o esa... Sí me proponían pues, tener un poco más de responsabilidad, luego un poco más de responsabilidad y bueno, pues yo creo que ese fue el mayor entrenamiento. Qué bueno. Parece curioso, pues fue en la fábrica cuando pues ya tenía que estar con un equipo y yo con 20 años o 21 años pues tenía un equipo de 4 personas o lo que sea, ¿no? Pero que se dice pronto, ¿eh? Pero, sí. Fíjate qué experiencia más profesionalizante de decir, tengo aquí un equipo, algo tengo que... Es verdad que en algunos sitios la gente confía en ti y en otros no. También he tenido experiencias donde no han confiado en mí y he salido por la puerta de atrás. Pues claro, pues depende. Pues a veces caes de pie y a veces caes tumbado, ¿no? Y ahí, pues cuando en algún momento dado se me ofreció, pues no... Digo, bueno, pues voy a probar. Pues voy a probar. O sea... lo que decías del no estar tanto en la atención directa así, pues bueno, pues es un duelo, pero... Pero lo llevas bien, ¿te gusta? Ahora sí hubo un momento en el que, joder, dices, hostia, ahora tengo un nuevo traje y este todavía no me queda bien, me cago en Dios, me tengo que hacer aquí un ajuste, aquí el otro, el traje responsable, por ejemplo, ¿no? Y sigues forzando y dices, no, es que esto quiero hacerlo como educador, aquí este análisis de caso lo quiero seguir haciendo como educador y quiero defender mi caso como educador. Y no puedes, claro, no te toca. Entonces, bueno, eso como cualquier cosa en la vida, pues requiere de tiempo, de estar abierto o pues, más que estar abierto, por lo menos no estar cerrado y no pensar que lo que estás haciendo tú es la única manera de hacerlo bien, ¿no? O sea, soy muy observador, es que estoy todo el rato viendo a otros, viendo cómo maneras de hacer, intentando aprender y eso ha sido siempre. O sea, eso no es ahora ni cuando tuve cierta responsabilidad o lo que sea, ¿no? De educador me pasaba igual. ¿En algún momento en este trabajo con jóvenes has hecho algún flashback con lo que era tu juventud? Sí. Sí, y tanto de poner en valor y decir, yo esto no me pasaba y qué suerte he tenido, y entonces agradecer, o de conectar y decir, ostras, me estoy viendo reflejado en algo, no sé. A mí me pasa a veces cuando estás trabajando con alguien que te ves reconocido tanto en el agradecimiento como reconocido de decir, creo que me pasaba. Y hay otros casos en los que afortunadamente no pasa nada, pero que es parte de lo que te llevas a tu casa, como que te quitas el traje de lo que estés trabajando, llegas a casa, pero todavía estás como rulando a lo que ha pasado. No sé si esto te hacía estos flashbacks con tu juventud, o igual no ha pasado, de decir, mira, este chaval con 17 le veo en algo aquí, o veo a uno que era de mi cuadrilla que también le pasaba esto. Sí. Eso, sobre todo, el educador me ayudó muchísimo. O sea, de hecho, muchas experiencias, cuando, no sé, me resultaba muy fácil empatizar, porque muchas veces tenía la sensación de que yo había pasado por algo similar. Nunca he tenido una medida de desprotección, ni nunca he estado en el sistema de protección para nada. Pero bueno, sí es verdad que pues tampoco lo he tenido. ¿Hacías alguna conexión? Sí, hacía alguna conexión en lo personal y ellos mismos o ellas yo creo que también lo notaban. En el cómo me acercaban, en el cómo hablaba, los códigos en el lenguaje, pues si tenía que ser macarra era macarra, si tenía que ser sutil, bueno, eso no me salía tan bien, pero sobre todo el ser directo, la mirada, el intentar ser sensato, a veces puede serlo, a veces no, pero el intentar hablarles con cierta sensatez, con poco paternalismo, y esos pues, muchas veces lo agradecían.
Pero depende de la persona y de todo, ¿no? Porque hay gente que quiere que le toques, o sea, digo un abrazo, y hay gente que no, lo que decía antes. Hay gente que espera de ti que para ponerle límites o para motivarle o para ilusionarle o generarle deseo, pues espera de ti que le grites, porque hay chavales que me decían, es que a mí solo me motivo, te pongo un ejemplo, ¿no? Un chaval extranjero que sus padres, la manera que le educan era con la violencia, le pegaban directamente, ¿no? Yeah. Y él de alguna manera justificaba eso, porque era bueno, es que sé que lo hacían porque me querían y claro, hay un tema, una mezcla entre cultural y de todo, ¿no? Y vete a saber la historia, tal, no sé cómo, había que estar ahí. Pero él no lo vivía no aparentaba estar dolido ni dañado por eso, lo vivía con cierta normalidad. Entonces, a la hora era un chaval, pues imagínate, poníamos como tarea objetivo, venga, pues tenías que hacer esto y esto y esto. Y al final no se sostenía. Por disciplina, por falta de lo que sea, no lo hacía, ¿no? Y él, lo curioso es que hubo una vez que me dijo, es que me gusta cuando parece que estás enfadado. Bueno, él me decía enfadado, pero yo interpretaba, porque yo no estaba enfadado de verdad. Pero me decía, cuando me hablas enfadado, no sé qué, ahí es cuando conecto, ahí es cuando de verdad noto que me importas. Y casi como que necesito esto, ¿no? Como... una forma de decirme, cuando más violento eres, en la expresión o lo que sea. Más parece que me estás queriendo, te estás preocupando por mí. Más te pareces a mi padre, más me recuerdas a mis padres y más es cuando conecto y más caso te hago. Entonces, él me decía, necesito algo físico, necesito casi como castigo. Yo era, Dios, la pedagogía que se va a tomar. Con esto consigo el objetivo, pero en el cómo lo consigo no creo que estamos haciendo mucho bien, ¿no? Claro. Yo no me puedo poner ese traje, chaval, que yo no estoy aquí para pegar a nadie ni para... Entonces, pues tenías que ser creativo, yo qué sé, y al final, pues algo físico, pues la palabra no valía, entonces tenías que utilizar otros códigos, y era, pues vamos a hacer flexiones, o con el deporte, pues cada vez que esto vamos a salir y vamos a dar 5 vueltas al campo de fútbol, y lo conectaba con lo físico. Pero a cada persona lo suyo, ¿no? Eso es. Que esto es algo también que a mí me fascina de nuestro trabajo, pero que también le hace, pues que estemos en esa cuerda floja. Esto que a veces le llamamos técnicamente la personalización, y es que a cada persona tienes que ver qué es lo que le ofreces, que creo que en el ámbito educativo, quiero pensar que en otros ámbitos también se da, pero a veces en el nuestro creemos que es todo a traje hecho, a todo el mundo estándar, y afortunadamente creo que estamos cada vez más lejos de eso. Bueno, me parecía también que vinieses, Miquel, porque tú desarrollas tu trabajo y tu labor profesional en Zabalduz, que es una cooperativa. Entonces la gente que escuche fuera de Euskadi dirá, cooperativas, esto tienen cooperativas para todo. Pues tampoco hay tantas en lo social, en esto que llamamos el tercer sector, que no es esto que nos explicaban en el cole del sector de las tiendas, que a veces hay gente que se lía, no es el sector primero, secundario y terciario. El tercer sector, eso que no es una administración, no es tampoco el mercado, porque son entidades sin ánimo de lucro, con las que, al menos en Guipúzcoa y en Euskadi, son fundamentales para prestar muchísimos de los servicios que la gente conoce en el ámbito de lo social, eso que llamamos la relación entre lo público y lo social, lo público o lo privado, que a veces privado suena como solo a empresas. Pero aquí Zabalduz es una cooperativa. Entonces, ¿de dónde nace Zabalduz? Porque tampoco hay tantas cooperativas. Quiere decir que sois, ¿no?, propietarios, decidís sobre el propio proyecto. Eso es. ¿Cómo contamos esto? Para ponerlo en... Porque me parece que tampoco hay tantas, o si estabas desde el inicio, ¿no? ¿Cómo surgió? Sí, yo me sumé a los pocos años. Se fundó en el 2014. ¿vale? O sea, que es muy joven esto. Bajo el amparo y un poco... tutelaje, porque aprendimos muchísimo, nos ayudaron muchísimo, lo que sería la cooperativa madre, que fue Agintzari, ¿vale? Agintzari. Y fue, pues, es un proceso parecido al de tener un hijo o una hija. O sea, la macho o el aitacho sería Agintzari, tuvieron a su hijo, que fue Zabalduz, y fuimos creciendo, fuimos aprendiendo a andar, pues con la ayuda de Agintzari. Y en un momento dado, pues el hijo adolescente pues también se revela y dice, oye, que ya no quiero que me digas lo que tengo que cenar, que está muy bien la sopa, pero que me apetece croquetas, me apetece churromo con patatas, ¿no? Entonces... Ahí hubo un momento de proceso también de transición a la vida adulta y de madurez en el que poco a poco pues fuimos un poco saliendo de la matriz y de la casa de la macho. Aplicasteis como organización lo que hacéis con los chavales, ¿no? Sin duda, literal. Fue igual. Y siempre con el respeto a Agintzari, siempre muy agradecidos. Y ahora pues somos un hijo o una hija mayor que estamos...
nosotros tenemos la gestión de la cooperativa y donde siempre viene muy bien los domingos pues ir a casa de la Macho a comer croquetas, ¿no? Es muy buena relación. Esa relación. Sí. Zabalduz significa, no sé cómo lo soléis traducir, expandiendo, ampliando, digo para la gente que no... Compartir también no es lo mismo literal, pero también. Sí, Zabalduz es verdad que puede ser compartiendo. Digo, porque me parece que para la gente que no sabe euskera está bien no solo la sonoridad, que en este caso la tiene bonita, sino también el mensaje que tiene, ¿no? Me parece que es importante. Sí, y ahí en el modelo cooperativo enseguida vimos que era un modelo que nos interesaba, que iba con nosotros, con nuestra manera de ver también una empresa. Estábamos todos con mucha ilusión, pues todas las empresas cuando son jóvenes, cuando arrancan, pues están cargadas de ilusión, con poca experiencia y bueno, y hay ese equilibrio el poder compensar el exceso de ilusión y la falta de experiencia, pues con un poco el amparo que nos daba Agintzari, pues creo que fue un equilibrio muy bueno. Ajá. Y, bueno, y 10 años, pues vais a hacer 10 años el año que viene, o sea que con muchas cosas. Sí, ¿Cómo vives este tema? Porque una de las cosas que contaba es que tenéis una relación, por ejemplo, vuestro cliente es la administración, por ejemplo, pues Diputación es un cliente importante, habrá otros también. ¿Cómo vives esa relación con la administración? Porque a veces es que salen como concursos donde os presentáis para ver si sois elegidos y en otros se convenian los programas. A veces hay una imagen como un poco peyorativa, no sé, yo la vivo así, en la que parece que la administración os compra y sois los subcontratados, que es una palabra que se ha vuelto como muy negativa, y sois como, ¿no?, parte del cortijo. Y yo, claro, como me parece que el modelo funciona, que habrá personas que igual no lo compartirán, y porque en el día a día lo vivo así y porque gracias a eso, por ejemplo, tú y yo nos conocimos, pues me parece que hay una relación, no diría que de total horizontalidad, que creo que cada técnico o técnica lo puede hacer, porque evidentemente la administración es la que contrata, pero me parece que construimos muchas cosas juntos. Entonces, con total honestidad, quería preguntarte cómo lo vivías. Me viene a la cabeza socios. Ajá. O sea, me parece que es lo mismo que cuando tú quieres desarrollar un negocio y necesitas socios y es verdad que uno es el cliente, el otro es el que provee el servicio, pero no se puede, o sea, para empezar, y esto tiene que ver con la anterior pregunta, nosotros en Zabalduz marcamos una estrategia, ¿no? Y eso lo deciden entre todos los socios, que la mayoría pues son la mayoría de los trabajadores, ¿vale? Somos socios, estamos por la mitad, no, más de la mitad ahora en estos momentos. Más de la mitad de los trabajadores de Zabalduz en plantilla son socios. Entonces, cuando se hacen pues espacios estratégicos o la asamblea general, el anual, se decide, oye, pues ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde queremos llevar la actividad de la cooperativa, ¿no? Hay un ejemplo, pues, ¿qué sabemos hacer? Primero, cierta honestidad, o sea, intentamos ser muy honestos. ¿Nos vamos a poner a hacer cines en Valencia? No tiene sentido, no estamos para eso, vale. Entonces, vamos de alguna manera marcando unos objetivos en cuanto a qué tipo de actividad queremos hacer y luego hay, pues si desde la Diputación, otra administración o lo que sea, nos dicen, oye, ¿os interesa hacer esto? Nosotros, si ya estaba en el plan de gestión o en el estratégico o lo que sea, y sobre todo, que ha sido una decisión de todos los socios, si vemos que es que sí, o sea, que eso estaba ahí, pues decimos que sí, y con total honestidad. Y si hay algún reto o algo que nos plantea alguna administración que no va con nosotros o que ahora mismo no tenemos la suficiente capacitación técnica o lo que sea, pues decimos, pues mira, igual ahora no estamos para esto, pero es verdad que entre que somos muy proactivos y que... Sí, porque también esa posibilidad, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que yo suelo valorar y es verdad que hay entidades que igual son más reactivas, que están a la espera de lo que la administración les pueda, pero hay otras entidades que proponen también cuestiones hasta el punto de que a veces es la administración la que tiene que decir no va con mi plan estratégico o no tengo dinero. Entonces, por ejemplo, vuestra entidad y afortunadamente otras proponen también proyectos de, oye, queremos innovar con esto. Que eso es algo muy, muy sano, porque la administración también, por sus formas de trabajar, a veces no tiene ese contacto con la realidad. O la propia estructura no ayuda a ser tan innovador como una entidad que dice, creo que esto es lo que hace falta. Creo que el ejemplo de Gazteón es una mezcla de las dos cosas. Eso ¿no? es. Ahí, claro, yo antes me he centrado en lo que sería las áreas de actividad, ¿vale? O sea, lo que estaba hablando, hablamos de cines, hablamos de infancia, hablamos de inclusión, hablamos de inserción laboral, hablamos de dependencia, de tercera edad o lo que sea, ¿no?
y ahí la forma de decidir sí o no es como he comentado. Pero luego, una vez que estamos ya dentro y hay una relación y hay una relación, sí. Lo que sea, ¿no? Ahí sí intentamos que cuando la administración, el cliente, el que tiene la necesidad de llevar a cabo un servicio, pues tiene una dificultad o no lo ve claro o de alguna manera necesita ayuda, ¿vale? Nosotros es también nuestra filosofía, no estamos a la espera de que nos dé la solución ya la propia administración, porque entendemos que nosotros somos una entidad y una empresa que estamos para darles respuestas y soluciones a la administración. Y con eso a la gente. Entonces, entre que nos encanta meternos en todas las salsas y darle es verdad que dentro del equipo hay gente muy creativa, muy proactiva, creativa y también con mucha capacitación técnica, pues intentamos proponer. Luego que nos dicen que no, oye, pues ya está, pues no pasa nada. Pero es la manera también sana que creemos que podemos influir, que es con propuestas. O sea, más que estar en es que esto no me gusta. Bueno, pues si no te gusta, puedes hacer otra cosa. Pero esto es así. Entonces, intenta convencer con argumentos, con experiencia y con prácticas de que tiene que ser a tu manera. Pues como un socio, dos socios que uno tiene que convencerle al otro en algún momento en los que no hay acuerdo o no hay... Sí. Con honestidad. O sea, eso es. Y finalmente, uno de los espacios en el que tú ahora también estás profesionalmente, o yo al menos también te ubico y que se hace desde Zabalduz, es este trabajo en el ámbito de la exclusión. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué cuestiones ves de diferentes o de parecidas entre trabajar con las personas que están en exclusión social, sean jóvenes o no, con esos procesos de transición a la vida adulta, emancipación? Tiene algo de trabajar hacia la autonomía, pero creo que desde marcos y condiciones distintas. O no sé, ¿qué cosas nos ves como de diferentes? Iba a decir nos ves porque, claro, yo estoy más metido en el mundo de la exclusión. ¿Cómo lo ves? Que ahora que llevas ya, 2-3 añitos, ¿no? Estaremos ahí desde que sí, ¿no? Con Gastón 5 años y en inclusión yo creo que sí, dos añitos así. Así como a modo de titulares, esto me llama mucho la atención, ¿es muy diferente o no? Todavía hay gente que lleva 1000 años y yo también tengo la sensación que cuanto más tiempo llevo, menos me atrevo a dar respuestas así, o certezas, ¿no? Porque también es verdad que cuanto menos conoces, más atrevido eres, ¿no? Esa frase de la ignorancia más atrevida es que es así. Pues nada, te animo a dar alguna impresión atrevida. Sí, bueno, pues si me animas y se me claro que sí, hombre, solo faltaba. Vale, pues no sé, a ver, sí creo que todos los modelos, sea para no sé, al final cada servicio tiene un objetivo, tiene un objeto y tiene una finalidad, ¿no? Yo entiendo que a veces el objeto de la transición a la vida adulta con el objeto de estar en mejores posiciones, de inclusión, pues a veces van de la mano, ¿no? Porque al final estamos hablando de autonomía, estamos hablando que al final es la persona pueda decidir sobre su vida cada vez mejor. A veces varía la edad. Determinación, participación, autonomía con otros. Ejercicio de sus eso derechos. Es transversal, es un denominador común y eso da igual que sea infancia, que sea adolescencia, juventud o lo que sea, o dependencia o discapacidad. Eso siempre está ahí. Entonces, saliéndonos de eso, sí veo, por ejemplo, que cuando trabajas, en mi opinión, cuando estamos trabajando con jóvenes, pues hay elementos de madurez que tienen que ver más con el desarrollo de la persona, con aspectos puramente biológicos, de desarrollo cognitivo, todo, que son elementos que influyen y que afectan mucho, pero afectan mucho a la hora de establecer objetivos con la persona, de hacer el análisis de caso, de marcar... te pongo un ejemplo muy sencillo, o sea, con hombres o mujeres de 50 o 60 años, muchas veces cuando estamos intentando animarles a que se vuelvan a relacionar con los otros porque han tenido muchos fracasos, me estoy metiendo en la exclusión, ¿vale? Sí, perfiles de personas que están en exclusión. Perfil de exclusión puro y duro, ¿no? Gente que ya no espera nada de la sociedad, que le da miedo la relación con el otro, que no se quiere acercar, que lo que quiere es ir a su bola, que nadie le moleste y sobrevivir, ¿no? Claro, pues con ellos el tema de la relación, de trabajar las relaciones con el otro y la reinserción en la sociedad
es clave, ¿no? Pero normalmente no hay que hacer un trabajo de consciencia de cuál es su situación vital, personal, ni de contexto, ni de nada. Ese trabajo ya está hecho, lo saben perfectamente. Lo han sufrido incluso. Lo han sufrido, ya tienen sus conclusiones y están actuando en consecuencia. Sin embargo, con los jóvenes, esa es la base. O sea, estáis sembrando ahí, ¿no? Sí, o sea, tienes que, así como con un hombre de 60 años que viene ya de vuelta, lo que se dice, este está de vuelta. No haría un ejercicio, no plantearía el caso de, tenemos que mirada realista, que tenemos que hacer de espejo, venga, que asuma. No. Este no es él. Él ya sabe cuál es ya sé cuál es. No tenemos que hacer un ajuste de expectativas con él, pero con un chaval de 17 años, pues el ejercicio de consciencia de primero de quién es, con qué cartas puede jugar la partida, ¿no? De su vida, porque no son conscientes. A veces nos pasa a nosotros a veces que no somos, ¿no? Y eso no quiere decir de que, hostia, pesimismo, ¿no? De decir, no, tienes una vida de mierda y no vas a poder optar a nada. No. Hablo de realismo, pero desde un enfoque positivo. Sí, ¿vale? sí. Pero sí que sea consciente de sus limitaciones, de sus competencias, no sé qué. A veces es algo hipercruel, que a veces los aitas y las amas, en nuestro caso, no lo hacían, han ido haciéndolo desde niños con nosotros, pero que muchos de estos chavales y chavalas que atendemos pues no han tenido esa suerte de que alguien que le haga todo el rato de espejo, ¿no? Y que le haga ese modelaje y que le diga, pues es que aquí si te vas para allá te vas a meter una galleta como un piano. Si haces esto, estate pendiente de esto, no sé. Y ahí es donde lo ves diferente. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Vale. Eso hasta ahí me atrevo a opinar. A decirlo. Sí. Osondo, Mikel, sabía que esto me iba a pasar. Estamos ya acercándonos ahí a los 45 minutos, pero si me permites... quería compartir con la gente que pueda escuchar el podcast que una de las conexiones que teníamos hoy grabándolo aquí en Enriquide, en este colegio, es que los dos éramos de Tolosa, aunque de diferentes generaciones, tampoco tantas. Yo tengo un poco más de alopecia que tú, desgraciadamente, pero eres algo más joven. Pero algo nos ubicábamos, los dos de la parte vieja de Tolosa, eso también marca. Vale. Pero que lo que yo no sabía hasta que viniste, hasta que habías venido aquí y hablamos de poder grabarlo, que habías estudiado también en el mismo colegio, ¿no? Sí. Y entonces decías, cuando he venido aquí me ha dado como un flashback, ¿no? Entonces la pregunta la última que quería hacerte era... Joder, cuando andabas por este colegio, o sea, ¿te hubieses imaginado que tu vida iba a ser así? O sea, que te ibas a dedicar a esto, o no estaba eso en la cabeza. Ahora que lo miras aquí, estando aquí, dices, ¡buah! Pues qué va, ni de coña hubiese pensado, ¿no? No. Pero lo vives con orgullo todo el camino hecho. Sí. Por la sonrisa que pones, me da que sí. Sí, es que nunca he esperado mucho de nada. Entonces, es que no espero, ni de mí, ¿eh? O sea, ha sido como que siempre he ido como poco a poco, de verdad, ¿eh? O sea, sí. O sea, que no es falsa humildad. No, o sea, de verdad. O sea, es que no esperaba, primero, no sé, no esperaba... No sabías ir a la universidad, por ejemplo, porque en mi ejemplo. familia nadie había ido a la universidad. Entonces no era algo que estuviera en mis planes. Acabo yendo. No esperaba aprobar. Acabo sacando, con dignidad. Sí. Luego, en el trabajo también, era como, pues es que es verdad. ¿A dónde me lleva esto, no? Sí, o sea, sí, nunca he ido buscando algo así de manera de decir, no, es que lo tenía clarísimo, quería eso. No, la vida me ha ido llevando y lo que sí siempre he tenido muy claro es que, siendo un culo inquieto y muy curioso, era que quería aprender. Seguir aprendiendo. Sí, eso fue lo que más me animó a ir a la universidad, por ejemplo. O sea, no había una insatisfacción mía dentro de, yo quiero estudiar, quiero conocer el mundo, quiero saber. Y eso es lo que todavía sigue y soy muy pesado. Eso iba a decir. Yo sí que percibo eso, que esa insatisfacción, en el mejor sentido, está en el itinerario que has hecho y en esto que estábamos hablando y en lo que a veces nos lleva en el trabajo de que tú y creo que también tu entorno de gente que estáis trabajando en Zabalduz os mueve también esa insatisfacción sana de querer seguir mejorando, aprendiendo humildemente. Creo que es un mensaje importante también a trasladar. Sí, y no por luego saber más que otros y así. No. O sea, de hecho, a veces soy muy pesado luego hablando. Los compañeros se van a reír si alguno escucha esto, porque soy muy pesado luego porque intento volcar. O sea, a la mínima que aprende algo, ya quiero llevárselo a alguien y compartirlo. O sea,
Y, o sea, no me lo guardo, eso es como, venga, y es como, hay gente que lo puede recibir, y hay gente, ¿para qué me estás soltando esta chapa? Pues quédatela para ti, que yo no la necesito, no te la he pedido, y me puedo ser muy pesado. Muy qué buena. Pues oye, Miquel, que eso es el complejo de periodista, como no pude ser periodista, pues... Pues qué te voy a decir yo, que me he montado un podcast, o sea que imagínate. Bueno, creo que no nos perdimos un gran mecánico industrial, creo que tampoco Roche se perdió un gran reponedor del Mercadona, pero afortunadamente gracias a todo eso también creo que ha ganado el sector social a una persona con fuertes convicciones. En la última temporada, una de las cosas por las que sabes que también monté el podcast era porque tenía la suerte de encontrarme con un montón de gente en el curro que me parecía súper interesante, que era agradable trabajar y hablar con ellos. Y bueno, aunque ahora suene a falso pelotero, pero como lo vivo como real, te lo digo, que en los últimos años la verdad es que ha sido un placer conocerte, que hayamos conectado, y me apetecía que con micros de por medio pues también la gente pudiese aprender de lo tuyo y compartir con otras cosas que nos pasan por lo social. Así que mila esker, Miquel, que nos sigamos viendo. Sin duda, mila esker, Zuri. Venga, un abrazo. Agur. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.